mientras yo estaba en coma, mi suegra falsificó unos papeles y se adueñó de mi propia casa. Eres una fracasada, no pintas nada aquí, y esta casa ahora es mía, me gritó tirando mis cosas a la calle, pero ella nunca imaginó que los papeles que falsificó eran realmente. Desiree era conocida en su entorno por ser alguien solidaria, de corazón noble y decidida. Trabajaba en un concesionario de autos y aunque su empleo le daba cierta estabilidad, llevaba una vida sencilla y cargada de sueños modestos. Entre sus compañeros de trabajo era respetada, pero pocos conocían su lado más humano, ese que siempre la llevaba a tender una mano a quienes la rodeaban. Una mañana cualquiera, mientras ajustaba unos papeles en el escritorio de la oficina, escuchó un murmullo fuera del concesionario. Curiosa, se asomó y vio a un hombre joven, algo desaliñado pero con una sonrisa franca, ofreciendo chocolates y caramelos a los empleados. Llevaba una pequeña caja colgando del cuello y un brillo en los ojos que contrastaba con su aspecto humilde. Se presentó como Joan, un vendedor ambulante que pasaba por la zona. Desiree, siempre dispuesta a ayudar, compró algunos caramelos y entabló una conversación casual con él. En esa charla descubrió que la situación de Joan era más complicada de lo que aparentaba. Vivía con su madre Irene bajo un puente, entre cartones y una improvisada tienda de campaña. Aunque era un hombre trabajador, las oportunidades simplemente no llegaban. Desiree sintió un impulso de empatía que no pudo ignorar. ¿Y nunca has buscado un trabajo fijo?, le preguntó con suavidad mientras le extendía un billete para pagar los caramelos. Lo intento, pero siempre es lo mismo. Me dicen que no tengo experiencia o que no hay vacantes. Además, mi mamá está conmigo y no puedo dejarla sola mucho tiempo, respondió Joan, visiblemente incómodo por compartir su vulnerabilidad. Esa misma tarde, al regresar a casa, Desiree no podía dejar de pensar en aquella conversación. Recordó que en el concesionario había una vacante como conserje, un puesto humilde pero estable. La idea se formó en su mente con rapidez. Al día siguiente, al verlo nuevamente vendiendo caramelos, le propuso que se presentara para el trabajo. ¿De verdad crees que podría quedarme con el puesto?, preguntó Joan, incrédulo. Claro que sí. Habla con el jefe de mantenimiento. Dile que vienes de mi parte. Sé que eres una buena persona, Joan, y todos merecen una oportunidad para empezar de nuevo, respondió ella con una sonrisa alentadora. Joan consiguió el empleo y, poco a poco, comenzó a estabilizarse. No pasó mucho tiempo antes de que Desiree también le ofreciera una solución más permanente a su situación. Había adquirido recientemente una casa modesta en las afueras de la ciudad, que aún estaba pagando, pero pensó que podría ayudarle a rehacer su vida allí. Es pequeña, pero acogedora. Tú y tu madre podrían quedarse hasta que puedan encontrar algo mejor. No es justo que vivan en la calle, le dijo un día mientras charlaban en el descanso del almuerzo. Joan se quedó sin palabras. Nunca nadie había hecho algo tan generoso por él. Irene, su madre, también se mostró agradecida al principio, llorando al ver que finalmente tendrían un techo bajo el cual vivir. El gesto de Desiree fortaleció la amistad entre ella y Joan, y con el tiempo, esa amistad se transformó en algo más profundo. Un año después, Desiree y Joan se casaron. La boda fue sencilla pero cargada de emoción. Desiree creyó haber encontrado en Joan a un compañero honesto y leal. Aunque Irene vivía con ellos, su presencia no había sido un problema. Era atenta y colaboradora, ayudaba con las tareas domésticas y parecía contenta de ver a su hijo feliz. Desiree, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Mi madre siempre dice que Dios te puso en nuestro camino por una razón, dijo Joan una noche mientras ambos descansaban en el sofá. Solo espero que podamos construir algo juntos. Esta casa es nuestro hogar, nuestro refugio. Y quiero que tu madre también se sienta parte de eso, respondió ella con sinceridad. Por un tiempo, las cosas parecían marchar bien. Pero esa tranquilidad comenzó a desmoronarse tras un accidente que dejó a Desiree postrada en una cama de hospital durante meses. Había sufrido un sospechoso accidente automovilístico que requirió múltiples cirugías y una larga rehabilitación. Mientras ella luchaba por recuperar su movilidad, la dinámica en el hogar cambió de forma silenciosa pero inquietante. Irene, quien al principio parecía la suegra perfecta, comenzó a tomar el control de la casa. Empezó con pequeñas decisiones, reorganizar los muebles, reemplazar cosas que según ella estaban desgastadas. Luego, sus comentarios se tornaron más incisivos. Yo soy la única que cuida esta casa mientras tú estás ahí tirada, le dijo un día a Desiree durante una visita al hospital.
Aunque lo disfrazó como un comentario casual, Desiree sintió una punzada de inquietud. Joan, por su parte, parecía ausente, cada vez más distante. Las excusas para no visitarla en el hospital eran constantes. El trabajo me tiene agotado, decía. Pero algo en su tono sugería que había más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando Desiree finalmente regresó a casa después de meses de rehabilitación, lo que encontró la dejó helada. La casa, que una vez fue su refugio, estaba completamente transformada. Irene se había apropiado de su habitación, llenándola con sus propias cosas. Ahora todo está mejor organizado. Joan y yo hemos hecho algunos ajustes para que las cosas funcionen mientras tú estabas ausente, dijo Irene con una sonrisa afilada. Desiree intentó mantener la calma, pero cuando comenzó a revisar los documentos de la casa, descubrió que algo no estaba bien. Irene había falsificado su firma en varios papeles, haciéndose pasar por la propietaria. Cuando confrontó a Joan, él simplemente evitó el tema, nervioso. Mamá pensó que era lo mejor. Yo solo quería evitar problemas. La tensión escaló rápidamente. Una noche, después de una acalorada discusión, Irene finalmente mostró su verdadera cara. Esta casa es mía ahora. Tú no pintas nada aquí. Eres una carga para todos. Si tanto te molesta, ahí está la puerta, dijo mientras tiraba las cosas de Desiree al suelo. Desiree, devastada, entendió que las personas en quienes más había confiado la habían traicionado. Su vida, que parecía estar llena de promesas, ahora estaba envuelta en un manto de oscuridad y traición. Pero en el fondo, una llama de determinación comenzaba a arder. Si algo tenía claro era que no permitiría que le arrebataran lo que tanto esfuerzo le había costado construir. Desiree cerró la puerta de su dormitorio, o lo que quedaba de él. Ahora era un espacio extraño, lleno de las pertenencias de Irene, como si su vida hubiera sido borrada de la casa que una vez soñó como su hogar. Se sentó en el borde de la cama y apretó los puños, tratando de contener las lágrimas. Cada rincón de esa casa era un recordatorio de los sacrificios que había hecho, y ahora todo se desmoronaba. El silencio del pasillo la incomodaba. Irene y Joan estaban en la sala, susurros interrumpidos por risas ocasionales llegaban hasta la habitación. No era solo el espacio físico lo que le habían arrebatado, era su dignidad. Pero Desiree sabía que no podía quedarse inmóvil. Su instinto le decía que había más de lo que alcanzaba a ver. Desiree decidió actuar. Esa misma noche comenzó a revisar los papeles guardados en el cajón del escritorio, documentos que Irene había dejado descuidadamente. Entre cuentas desordenadas y recibos de supermercado, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante: copias de transferencias bancarias a nombre de Irene, usando el dinero de su cuenta. Además, una carta con un sello oficial confirmaba que Irene había iniciado un trámite de adjudicación de la casa. Al día siguiente, Desiree confrontó a Joan en la cocina mientras Irene estaba fuera. Él estaba sentado, tomando café, con los ojos clavados en la mesa. ¿Cuánto más vas a permitir que tu madre manipule nuestras vidas? Porque yo no lo voy a soportar más, dijo Desiree con voz firme, aunque por dentro sentía que la tensión la consumía. ¿De qué hablas ahora? Siempre exageras, Desiree. Mi mamá solo quiere lo mejor para nosotros, respondió Joan con un tono defensivo. Lo mejor para nosotros, falsificar documentos, usar mi dinero, echarme de mi propia casa es lo mejor para nosotros. No te reconozco, Joan. El hombre al que ayudé, al que creí amar, nunca me habría hecho esto, insistió Desiree, alzando la voz. Joan se levantó de la silla, nervioso. No sé de qué hablas. Mamá no ha hecho nada ilegal. Siempre estás buscándole problemas. Tal vez eres tú la que debería irse. Esto ya no es bueno para ninguno de los dos. Esas palabras cayeron como un golpe helado. Desiree sintió cómo se le revolvía el estómago. La idea de que Joan, el hombre que una vez lloró de agradecimiento por todo lo que ella le había dado, ahora la tratara como un estorbo era más de lo que podía soportar. Esa misma tarde, Desiree decidió buscar ayuda legal. Llamó a Adrián, un compañero de trabajo que conocía desde hacía años y en quien confiaba. Necesito tu ayuda. Algo raro está pasando con la casa. Irene falsificó documentos, y Joan parece estar de su lado. No sé qué hacer, le explicó al teléfono, su voz temblando. Voy para allá. No hagas nada hasta que hablemos. Hay formas de manejar esto, respondió Adrián con seguridad.
cuando Adrián llegó, revisaron juntos los papeles. Esto es grave, Desiree. Irene ha estado usando tus datos para apropiarse de tu casa. Necesitamos actuar rápido antes de que logre registrar todo a su nombre oficialmente. Si esto llega a un juez, podrías perderlo todo, explicó mientras analizaba los documentos. ¿Y qué puedo hacer? Están aquí, en mi casa, como si fueran los dueños. No puedo vivir así, respondió Desiree, aguantando las lágrimas. No te preocupes. Vamos a resolverlo. Pero necesito que seas fuerte. Esto no va a ser fácil. Esa noche, Desiree trató de actuar con normalidad, pero la tensión era insoportable. Irene regresó tarde, con bolsas de compras que colocó en la mesa como si nada hubiera pasado. Por cierto, mañana vienen unos amigos a cenar. Espero que no te moleste, Desiree. Será mejor que prepares algo decente. No quiero que piensen que vivimos en un lugar descuidado, dijo Irene mientras sacaba una botella de vino de una de las bolsas. Desiree no respondió. En su mente, las piezas empezaban a encajar. Irene no solo estaba intentando quedarse con la casa, sino que estaba utilizando cada oportunidad para humillarla y hacerla sentir insignificante. Al día siguiente, la cena fue un desastre. Los amigos de Irene resultaron ser personas de dudosa reputación, uno de los cuales hizo comentarios despectivos sobre Desiree cuando ella servía la comida. ¿Esta es la dueña de casa? Parece más bien la empleada, comentó uno, provocando risas en la mesa. Desiree sintió como la ira hervía dentro de ella, pero se obligó a mantener la compostura. Decidió que esa sería la última vez que permitiría algo así en su propia casa. Después de la cena, cuando los invitados se marcharon, confrontó directamente a Irene. Esto se terminó. No vas a volver a traer gente a mi casa como si fuera tuya. Ni tú ni Joan tienen derecho a seguir controlando mi vida, dijo Desiree, su voz temblando de rabia contenida. Irene se giró lentamente hacia ella, con una sonrisa helada en el rostro. Tu casa, dices. Qué adorable. No sé si te diste cuenta, querida, pero tú ya no pintas nada aquí. Es Joan quien me pidió que me encargara de todo. Él también piensa que ya no tienes lugar en esta familia. Esas palabras encendieron algo dentro de Desiree. Ya no era tristeza, ni desesperación. Era rabia, pura y fría. Sabía que no podía seguir siendo la víctima. Decidió en ese momento que lucharía por recuperar lo que le pertenecía, cueste lo que cueste. Cuando Irene subió a su habitación, Desiree tomó su teléfono y llamó nuevamente a Adrián. Necesitamos poner en marcha el plan. Estoy lista para lo que venga, dijo con determinación. Al día siguiente, mientras Irene y Joan estaban fuera, Desiree y Adrián comenzaron a reunir pruebas. Revisaron cada rincón de la casa y encontraron más documentos comprometedores escondidos en el cuarto de Irene. Entre ellos, un borrador de un contrato de venta falsa que Irene había preparado, listando a un conocido suyo como comprador para poder sacar a Desiree definitivamente de la casa. Adrián tomó fotografías de todo y las guardó como evidencia. Esto es más grande de lo que pensábamos, Desiree. Irene está moviendo todos los hilos. Pero no te preocupes. Vamos a desmantelar su red de mentiras, una por una. Desiree sabía que esto no terminaría rápido ni fácil. Pero por primera vez en meses, sentía que tenía una oportunidad de recuperar lo que le habían arrebatado. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final. El sol apenas comenzaba a iluminar la casa cuando Desiree sintió los murmullos provenientes de la sala. Había pasado toda la noche sin poder dormir, pensando en los documentos que encontró con la ayuda de Adrián y en las acciones legales que estaba preparando. Cada vez se sentía más como una intrusa en su propio hogar, pero lo que escuchó esa mañana le confirmó que su lucha por recuperar su vida apenas comenzaba. Risas femeninas y el tono inconfundible de la voz de Joan la sacaron de sus pensamientos. Al levantarse para ver qué sucedía, encontró a una joven desconocida sentada cómodamente en el sofá, con una copa de vino en la mano. Irene estaba a su lado, hablándole con familiaridad, mientras Joan reía desde la cocina. Desiree se quedó inmóvil, su corazón acelerado. El aire en la sala parecía haberse vuelto pesado. Caminó hacia ellos, tratando de mantener la calma. ¿Quién es ella, Joan?, preguntó, con voz fría pero contenida. Joan se giró, fingiendo sorpresa. Oh, ella es Maribel. Nos conocemos desde hace tiempo. Mamá y yo pensamos que sería bueno que viniera a visitarnos.
Visitarnos, en nuestra casa, respondió Desiree, su voz subiendo un tono. La joven, Maribel, simplemente sonrió con aire despreocupado, como si no entendiera la tensión en el ambiente. Antes de que Joan pudiera responder, Irene intervino, su tono cargado de sarcasmo. Desiree, querida, ya es hora de que aceptes la realidad. Joan ha encontrado a alguien que realmente lo entiende. Maribel no solo es hermosa, también sabe cómo tratar a un hombre. Es justo lo que necesitamos en esta familia. Mira cómo ilumina la casa con su presencia. Desiree sintió como la rabia le subía desde el pecho hasta la garganta. ¿De qué estás hablando? Joan es mi esposo, esta es mi casa, y tú no tienes derecho a traer a esta mujer aquí, gritó, incapaz de contenerse más. Irene la miró con una sonrisa que solo aumentó su furia. ¿Tu casa? Ya te dije que eso quedó atrás. Y hablando de eso, Maribel usará la habitación matrimonial a partir de ahora. Es lo justo, considerando que es la verdadera pareja de Joan. Ah, y asegúrate de reponer el vino. A Maribel le encanta, igual que a mí, y ya queda poco. El mundo de Desiree pareció colapsar en ese momento. Era como si todo lo que había construido con tanto esfuerzo se hubiera convertido en cenizas frente a sus ojos. Intentó buscar a Joan, alguna señal de arrepentimiento o vergüenza en él, pero solo encontró indiferencia. Estaba ocupado sirviendo más vino a Maribel, como si toda la escena fuera perfectamente normal. No puedo creer que tengas el descaro de hacer esto, Joan. Después de todo lo que hice por ti, por tu madre, esto es lo que me das a cambio, dijo Desiree, su voz quebrándose. Joan apenas levantó la vista. Mira, Desiree, no me hagas esto más difícil. Mamá tiene razón. Maribel me hace sentir bien. Y tú, bueno, tú siempre estás buscando problemas. No quiero más conflictos. Las palabras de Joan fueron como un golpe en el estómago. Desiree retrocedió, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Pero no les daría la satisfacción de verla romperse. Respiró hondo y salió de la sala, dejando a los tres en medio de su absurda celebración. En su habitación, o lo que quedaba de ella, Desiree cerró la puerta y dejó que las lágrimas corrieran libremente. Sentía una mezcla de humillación, rabia e impotencia. No solo le habían robado su casa, ahora también querían borrar su lugar en la vida de Joan, como si nunca hubiera existido. Horas más tarde, mientras la casa estaba en silencio, recibió una llamada de Adrián. ¿Cómo estás? ¿Has podido descansar?, preguntó, preocupado. No hay descanso aquí, Adrián. Irene y Joan han llegado a un nuevo nivel de crueldad. Trajeron a la amante de Joan a la casa. La hicieron sentarse en mi sala, beber mi vino y ahora dicen que usará mi habitación. No sé cuánto más puedo soportar, respondió, con la voz quebrada. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Adrián hablara. Esto no puede seguir así, Desiree. Necesitamos acelerar el plan. Pero quiero que pienses algo, esta gente no merece que sigas desgastándote. Lo que te han hecho es imperdonable. Desiree asintió, aunque sabía que Adrián no podía verla. Esa noche, mientras los demás dormían, tomó una decisión. No permitiría que Irene, Joan ni nadie más siguiera pisoteándola. Sabía que sería difícil, pero estaba decidida a recuperar lo que le pertenecía. Al día siguiente, Irene no tardó en retomar su actitud provocadora. En la mesa del desayuno, con Maribel a su lado, miró a Desiree con una expresión de falsa lástima. Por cierto, Desiree, no olvides pasar por el supermercado hoy. Necesitamos más vino, y también algo para la cena. A Maribel le encantan los mariscos, ¿verdad, querida? Maribel sonrió con suficiencia. Sí, me encantan. Aunque no sé si Desiree tenga buen gusto para eso. Pero bueno, siempre se puede aprender. Desiree apretó los dientes, tratando de no perder la calma. En lugar de responder, se levantó de la mesa y salió de la casa. Necesitaba aire, necesitaba alejarse de esa toxicidad para mantener su cordura. Mientras caminaba por el vecindario, comenzó a trazar los pasos que seguiría. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su dignidad. Y aunque en ese momento parecía estar en la posición más vulnerable, en su interior crecía una determinación que nadie podría detener. La guerra estaba declarada. Y Desiree no iba a rendirse. Horas después, Desiree regresó a la casa con una calma aparente, pero por dentro cada fibra de su ser estaba cargada de tensión.
Había pasado las últimas horas con Adrián, revisando los papeles y afinando los detalles del plan. Aunque sabía que tenía que moverse con cautela, la humillación constante le estaba empujando al límite. No podía permitirse errores. Si algo salía mal, Irene y Joan podrían conseguir lo que tanto deseaban, arrebatarle definitivamente todo. Al cruzar la puerta, escuchó la risa de Maribel. La joven estaba sentada en el sofá, una vez más con una copa de vino en la mano, mientras Irene le mostraba algo en su teléfono. Joan estaba en la cocina, moviéndose con naturalidad como si la presencia de su amante fuera la cosa más normal del mundo. «Ah, mira quién regresa. Espero que hayas traído lo que te pedí, querida. No es bueno hacer esperar a tus invitados, ¿verdad, Maribel?», dijo Irene con esa sonrisa venenosa que Desiree ya conocía tan bien. Desiree no respondió. Caminó directamente hacia su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. No quería darles la satisfacción de una pelea. En lugar de eso, encendió su computadora portátil y abrió los correos que había intercambiado con el abogado que Adrián le había recomendado. Sabía que el proceso sería lento, pero ya tenía una ventaja. Las pruebas de las falsificaciones y los movimientos ilegales de Irene estaban en sus manos. Horas después, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Desiree salió de su habitación para buscar un vaso de agua. Pero al cruzar el pasillo, escuchó algo que la detuvo en seco. Provenía de la habitación matrimonial. Era la voz de Irene, hablando en un tono bajo pero firme. Ella ya no tiene nada que hacer aquí. Es solo cuestión de tiempo. El contrato de venta está casi listo, y pronto esta casa será nuestra, completamente nuestra. No puedo creer que todavía tenga la audacia de quedarse aquí. Desiree se acercó sigilosamente, pegando el oído a la puerta. Podía escuchar la voz de Joan, aunque más apagada. ¿Estás segura de que no habrá problemas legales? Ella parece estar buscando algo. Me preocupa que pueda arruinar todo. Por favor, Joan, ¿qué problemas podría causar? Es débil, siempre lo ha sido. Ni siquiera sabe cómo defenderse. Todo está bajo control, y Maribel está aquí para asegurarse de que las cosas sigan su curso. Lo único que tienes que hacer es mantenerte firme. Ya casi lo logramos. Desiree apretó los puños, sintiendo como la rabia y la indignación crecían dentro de ella. Estaban tan confiados en su victoria que ni siquiera se molestaban en ocultar sus planes. Pero lo que Irene no sabía era que esa misma seguridad sería su ruina. Al día siguiente, Desiree puso en marcha la primera fase de su plan. Con la ayuda de Adrián, contactó a una pareja de amigos que estaban dispuestos a colaborar en el proceso. El objetivo era claro: Irene debía creer que la casa ya no estaba bajo el control de Desiree, pero sin darse cuenta de que todo era parte de una estrategia para exponerla. Por la tarde, mientras Irene y Maribel se maquillaban frente al espejo del baño y Joan limpiaba el patio, un par de desconocidos llegó a la puerta. Eran una pareja elegante, vestidos de manera impecable, que se presentó como los nuevos propietarios de la casa. Buenas tardes. Venimos a inspeccionar la propiedad. Según los documentos, esta casa nos pertenece a partir de hoy, dijo el hombre con un tono firme, mostrando un supuesto contrato de compraventa. Irene, sorprendida, frunció el ceño mientras tomaba los papeles. ¿De qué están hablando? Esta es mi casa, y no pienso permitir que dos extraños entren aquí como si nada. Señora, según los registros, la propiedad fue vendida recientemente. Tenemos derecho a entrar. Si no nos deja, nos veremos obligados a tomar medidas legales, respondió la mujer, con una sonrisa fría. Joan salió al escuchar los gritos de Irene. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, visiblemente alterado. Lo que pasa es que estos dos creen que pueden reclamar algo que no les pertenece, dijo Irene, agitando los papeles en el aire. En ese momento, Desiree apareció en la sala, observando la escena con los brazos cruzados. Ah, veo que ya conocieron a los nuevos dueños. Decidí que era hora de hacer algunos cambios, ya que, según tú, Irene, yo no pintaba nada aquí. La expresión de Irene cambió drásticamente. Por primera vez, parecía genuinamente preocupada. ¿Qué estás diciendo? No puedes vender esta casa. Esto no es posible. Oh, pero lo es. Todo está en regla. Mis amigos aquí pueden confirmarlo. Y si tienes algún problema, te sugiero que lo consultes con un abogado. Por ahora, comiencen a empacar. Esta ya no es tu casa, respondió Desiree,
su tono lleno de una fría determinación. Irene lanzó una mirada de odio hacia Desiree. Esto no se quedará así. Te juro que lo pagarás. Maribel, mientras tanto, recogió sus cosas con rapidez, murmurando algo sobre no querer meterse en problemas legales. Joan, confundido, trató de hablar con Desiree, pero ella lo interrumpió. No hay nada que hablar, Joan. Todo lo que tenía para ti ya te lo di, y tú lo pisoteaste. Ahora sal de mi vida. Esa noche, por primera vez en meses, Desiree durmió con tranquilidad. Aunque sabía que la batalla legal aún no había terminado, había dado el primer paso para recuperar su dignidad y su libertad. Lo que Irene y Joan no sabían era que la verdadera guerra apenas comenzaba. La casa estaba en completo desorden. Irene y Joan se habían atrincherado en el comedor, sus voces resonaban por toda la vivienda. Maribel, incómoda ante la tensión creciente, se había encerrado en el cuarto que ahora ocupaba como su refugio, fingiendo no escuchar. Mientras tanto, Desiree permanecía en su habitación, dejando que las palabras de su esposo y su suegra llenaran el aire. Sabía que este enfrentamiento era solo el comienzo del caos que Irene había desatado. Te lo dije, mamá, te lo advertí, gritó Joan, golpeando la mesa con el puño. Esa flaca, como tú la llamas, no es tan tonta como pensábamos. Ahora somos nosotros los que estamos en la cuerda floja, ¿qué vamos a hacer? Irene, sentada con los brazos cruzados y una expresión de desdén en el rostro, respondió con un tono que mezclaba irritación y arrogancia. ¿A qué le tienes miedo? Esta casa es mía, Joan. Lo que esa mujer haya tramado no cambiará nada. Yo no llegué hasta aquí para que una cualquiera me quite lo que he conseguido con tanta inteligencia. Inteligencia, esto es un desastre, la trajiste aquí, manipulaste todo, y ahora estamos al borde de quedarnos en la calle. Joan empezó a caminar de un lado a otro, pasando las manos por su cabello en un gesto de desesperación. Te dije que no empujaras tanto, pero no, tú siempre crees que tienes todo bajo control. Irene se levantó de su silla, su mirada intensa y desafiante. Y cállate de una vez, Joan. Si no fuera por mí, todavía estarías vendiendo caramelos en la calle. No te atrevas a cuestionarme. Yo siempre he sabido cómo manejar estas cosas, y esta vez no será diferente. Esa flaca sin culo, sin teta, como tú dices, no tiene la capacidad para derrotarme. No te olvides de quién soy. Joan soltó una risa amarga. ¿De verdad crees que estás ganando? Mamá, no sé qué tipo de juego estás jugando, pero estás perdiendo. Y si ella realmente tiene los papeles en regla, vamos a terminar fuera de aquí. Irene golpeó la mesa con fuerza, dejando caer los cubiertos que estaban en su lugar. Cállate ya. Esa casa es mía. Me pertenece. Yo he hecho todo lo necesario para asegurarme de eso. Tú no tienes ni idea del esfuerzo que me ha costado mantenernos a flote. Esa niña con aires de superioridad no va a venir aquí a destruir mi vida. Joan la miró, incrédulo. ¿Tu vida? ¿Y qué pasa con la mía? Esto no es solo tu juego, mamá. Estoy atrapado aquí por ti. Fui un idiota por seguirte en esto. La avaricia rompe el saco, siempre lo he dicho, pero tú nunca escuchas. Ahora dime, ¿qué vamos a hacer cuando nos saquen de aquí? Antes de que Irene pudiera responder, la puerta de la habitación de Desiree se abrió. Ella caminó hacia el comedor, su mirada fija en ambos. ¿Qué van a hacer? Esa es una excelente pregunta, Joan. Porque créeme, no va a pasar mucho tiempo antes de que tengan que tomar una decisión. La entrada inesperada de Desiree tensó aún más el ambiente. Irene la miró con desprecio, mientras Joan bajaba la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. ¿Qué haces aquí, metiéndote en conversaciones que no son tuyas?, espetó Irene, su voz llena de veneno. Esta casa sigue siendo mía, aunque tú quieras fingir lo contrario, respondió Desiree con calma, aunque sus palabras estaban cargadas de una ira contenida. Y tengo todo el derecho de escuchar cómo planean destruir lo poco que queda de sus propias vidas. Irene dio un paso hacia ella, su rostro a centímetros del de Desiree. No me hables con ese tono. No eres más que una fracasada. Siempre lo has sido. Joan nunca te amó, ¿sabes? Te toleró porque eras conveniente. Pero ahora todo eso se acabó. ¿Crees que puedes asustarme con tus jueguitos legales? No tienes ni idea de con quién estás lidiando. Desiree no retrocedió.
Y tú no tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer para proteger lo que es mío. Ya estoy cansada de tus manipulaciones, Irene. De tus mentiras, de tus juegos sucios. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Que Joan haya sido tan ciego como para seguirte en esto. Joan levantó la vista, sintiendo la mirada acusadora de Desiree clavada en él. No es tan simple. No te atrevas a justificarte, Joan. Me usaste. Dejaste que tu madre me humillara, que robara mi dinero y que intentara sacarme de mi propia casa. Y todo porque no tienes el valor de enfrentarte a ella, eres un cobarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Irene intentó recuperar el control. Ya basta. Tú no tienes derecho a hablar así a mi hijo. Él ha hecho más por ti de lo que tú jamás podrías imaginar. Desiree se rió, pero su risa estaba cargada de amargura. Hizo más por mí, ¿eso incluye traer a su amante a esta casa y permitirte a ti que me trataras como una intrusa? Qué generoso de su parte. Irene no supo qué responder. Por primera vez, parecía darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Desiree dio un paso hacia la mesa, apoyando ambas manos sobre la madera. Escúchenme bien, los dos. No me voy a rendir. Esta casa no es tuya, Irene, y nunca lo será. Puedes seguir mintiéndote a ti misma todo lo que quieras, pero las cosas están cambiando. Y te aseguro que cuando todo esto termine, ustedes serán los que tendrán que buscar un lugar bajo un puente. Dicho esto, Desiree se dio la vuelta y regresó a su habitación, dejando a Irene y Joan sumidos en un silencio cargado de tensión. Irene se dejó caer en la silla, mirando al vacío. Joan, por su parte, no pudo evitar sentir que las palabras de su madre ya no tenían el mismo peso. Algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, Desiree volvió a contactar a Adrián. Ellos saben que están perdiendo. Irene está desesperada. Creo que es hora de hacer el siguiente movimiento. La guerra continuaba, pero Desiree tenía algo que Irene nunca entendería, la convicción de que la verdad siempre prevalece. La tensión en la casa se había vuelto insoportable. Irene estaba más irritable que nunca, sus nervios traicionándola en cada gesto. Joan, por su parte, se refugiaba en la cocina o salía de la casa durante largas horas, evitando confrontaciones. Maribel, sintiendo que el caos no era un lugar seguro para ella, había desaparecido una noche, llevándose consigo las pocas cosas que había traído. Irene ni siquiera se molestó en mencionarla, su mente estaba centrada en un único objetivo, como mantener su dominio sobre la casa. Desiree observaba todo con una mezcla de cansancio y determinación. Había pasado semanas preparando cada detalle con Adrián y el equipo legal que ahora respaldaba su caso. Sabía que el desenlace estaba cerca, pero lo que no esperaba era que Irene diera un paso tan extremo, tan calculado, que pondría a prueba su paciencia y su fortaleza. En la mañana, Desiree encontró un sobre bajo la puerta de su habitación. Lo abrió con cautela y sintió una punzada de incredulidad al leer su contenido. Era una notificación falsa de desalojo. Irene había utilizado un sello fraudulento de un supuesto juzgado, exigiendo que Desiree abandonara la propiedad en un plazo de 48 horas. Desiree salió al comedor con el papel en la mano, enfrentándose a Irene, quien estaba sentada con una taza de café, fingiendo indiferencia. «¿Qué es esto? ¿De verdad llegaste a este nivel?», dijo, dejando el documento sobre la mesa. Irene apenas levantó la mirada. «Es exactamente lo que parece. Ya es hora de que salgas de mi casa. He sido demasiado paciente contigo». ¿Tu casa? Sabes perfectamente que esto no es legal. Esto no es más que otro de tus intentos desesperados. Pero te advierto, Irene, si sigues cruzando límites, las consecuencias no serán solo legales. «Estás jugando con fuego», respondió Desiree, su tono lleno de firmeza. Irene soltó una carcajada seca. «Ay, querida, ¿y qué vas a hacer? ¿Llorar? ¿Pedirle a tu amiguito Adrián que venga a salvarte?» «Ya te lo dije, esta casa es mía. Tú no tienes lugar aquí. Puedes patalear todo lo que quieras, pero no cambiará nada». Antes de que Desiree pudiera responder, Joan entró en la sala, su rostro cargado de cansancio. «¿Qué está pasando ahora?», preguntó, su voz cargada de fastidio. Desiree lo miró directamente. «Tu madre está falsificando documentos para intentar sacarme de la casa. Y tú, como siempre, no haces nada». Joan se detuvo, mirándola con una mezcla de frustración y culpa.
Luego giró hacia Irene. Esto es verdad, mamá, ¿de verdad estás haciendo esto ahora? Irene lo fulminó con la mirada. ¿Y qué si lo estoy haciendo? Todo lo que he hecho es por nosotros, Joan, ¿no lo entiendes? Si no tomo el control, esa mujer nos va a dejar sin nada. Y tú, en lugar de apoyarme, solo te dedicas a quejarte. Nos estábamos defendiendo. Eso pensé. Pero esto es demasiado, mamá. Te dije que la dejáramos tranquila, que buscáramos otra solución. Ella tiene pruebas. Nos va a destrozar si sigue así. Irene se levantó de golpe, su furia desbordándose. Cállate. No me digas cómo manejar esto. Todo lo que tienes, todo, es gracias a mí. Yo soy la que siempre te ha protegido, la que siempre ha estado ahí, y ahora me cuestionas, eres un ingrato. Desiree, que había observado la escena en silencio, decidió intervenir. No, Irene, lo que eres es una manipuladora. Has usado a Joan como un peón en tus juegos, y ahora te das cuenta de que no puedes seguir controlándolo. Todo lo que dices que has hecho, por él, es solo una excusa para justificar tu egoísmo. Irene se giró hacia ella, sus ojos llenos de rabia. Tú cállate. No sabes nada de lo que he pasado, de lo que he sacrificado. Joan no estaría aquí si no fuera por mí. Y tú no eres más que una intrusa, una fracasada que tuvo suerte de encontrarse con él. Desiree dio un paso hacia adelante, enfrentándola. ¿Sacrificado? Lo único que veo aquí es a una mujer que vive para destruir a los demás. Pero ya se acabó, Irene. Hoy presenté todos los documentos al juzgado. Esto no es solo una pelea por la casa, esto es un caso de fraude, y tú vas a pagar por cada una de tus mentiras. El silencio que siguió fue denso. Irene miró a Desiree, sus labios temblando de furia contenida. Luego miró a John, buscando algún tipo de apoyo, pero lo único que encontró fue una expresión de resignación. ¿De verdad vas a dejar que esta mujer nos arruine? Es así como me pagas todo lo que he hecho por ti, dijo Irene, tratando de apelar a la culpa de su hijo. Joan suspiró, pasándose una mano por el cabello. Mamá, no puedo seguir con esto. Todo lo que hicimos está mal. Tú me metiste en esto, pero yo también soy responsable. Ya no puedo más. Las palabras de Joan parecieron romper algo dentro de Irene. Por primera vez, su fachada de control absoluto comenzó a desmoronarse. Sus manos temblaron ligeramente, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de frustración y rabia. Si caigo, tú caes conmigo, Joan, ¿lo entiendes? No voy a cargar con esto sola, susurró, con una voz quebrada que parecía venir de lo más profundo de su ser. Desiree observó todo desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y pena. Aunque Irene merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones, no podía evitar sentir lástima por la mujer que ahora parecía estar al borde de perderlo todo. Esa noche, mientras Irene se encerraba en su habitación y Joan salía de la casa sin decir una palabra, Desiree se sentó en el sofá, observando el espacio que una vez fue su hogar. Aunque el camino aún era largo, sabía que el final estaba cerca. La verdad había comenzado a salir a la luz, y ahora nada podía detenerla. La mañana del desalojo llegó con un silencio pesado que llenaba la casa. El sonido de los pasos en la entrada, el murmullo de los agentes legales y la camioneta de mudanzas esperando afuera eran el preludio de un momento que Desiree había esperado por meses. Irene, por su parte, se había encerrado en su habitación la noche anterior y no había dicho una palabra desde entonces. Joan caminaba de un lado a otro de la sala, como un animal acorralado, incapaz de encontrar consuelo en nada. Desiree estaba en la cocina, revisando por última vez los documentos que los abogados le habían pedido que tuviera listos. Adrián estaba a su lado, brindándole apoyo silencioso pero firme. Hoy termina todo esto, Desiree. Has luchado por lo que es justo, y esto es solo el comienzo de una vida nueva para ti, dijo, colocándole una mano en el hombro. Ella asintió, agradecida, pero su mirada estaba fija en la puerta del pasillo. Sabía que Irene no saldría sin pelear, pero no podía imaginar hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. Los agentes tocaron a la puerta principal, rompiendo el tenso silencio. Uno de ellos, un hombre de voz firme, habló claro: señora Irene y acompañantes, este es el último aviso. Por favor, desocupen la propiedad de inmediato. Si no lo hacen, procederemos con las órdenes legales.
Joan caminó hacia la puerta del pasillo y golpeó suavemente la de la habitación de Irene. Mamá, ya no podemos hacer nada. Sal, por favor. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Desde el interior, la voz de Irene respondió con una mezcla de rabia y desesperación. No voy a salir. Esta es mi casa, me pertenece. Ningún juez, ningún papel, ni esa mujer van a quitarme lo que es mío. Joan suspiró, derrotado, y miró a Desiree, quien permanecía impasible. Finalmente, los agentes decidieron actuar. Subieron las escaleras y abrieron la puerta de la habitación de Irene, encontrándola parada junto a la ventana, con una expresión que mezclaba pánico y desafío. No voy a dejar que me humillen de esta manera, gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Prefiero morir antes que ver cómo me quitan lo único que tengo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Irene se lanzó desde la ventana del segundo piso. Los gritos llenaron la casa mientras los agentes y Joan corrían hacia afuera. Desiree se quedó paralizada, sintiendo una mezcla de horror y tristeza al escuchar el impacto en el suelo. Al llegar al patio trasero, vio a Irene tendida en el pavimento, con los ojos abiertos pero inmóviles. Estaba consciente, pero claramente gravemente herida. La ambulancia llegó minutos después. Mientras los paramédicos la trasladaban, Joan se arrodilló junto a ella, llorando y murmurando, «Mamá, ¿por qué? Te dije que todo esto iba a acabar mal». Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones encontradas para Desiree. Irene había sobrevivido al intento de suicidio, pero quedó en coma. Los médicos informaron que, incluso si despertaba, probablemente quedaría en estado vegetativo debido a las lesiones cerebrales y medulares. Joan, incapaz de manejar la culpa, tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejó la casa y se mudó a un pequeño departamento para cuidar a su madre en una zona humilde de la ciudad. Desiree lo observó irse sin pronunciar palabra. Había algo trágico en la imagen de Joan empacando sus pocas pertenencias, pero no podía permitir que la compasión desviara su camino. Él había tomado decisiones que lo habían llevado hasta ese punto, y aunque sentía tristeza por lo que había ocurrido, no podía permitir que eso la detuviera. Los años pasaron, y Desiree reconstruyó su vida desde cero. Con la ayuda de Adrián, logró vender la casa que había sido escenario de tanto dolor y comprar una nueva propiedad en un vecindario tranquilo. Durante este tiempo, su relación con Adrián floreció, y juntos comenzaron a soñar con un futuro lleno de esperanza. Finalmente, Desiree encontró su verdadera felicidad cuando dio a luz a dos hermosos gemelos, un niño y una niña a quienes llamó Matías y Camila. Sus vidas estaban llenas de risas, juegos y amor, algo que Desiree nunca imaginó posible en los momentos más oscuros de su pasado. En el primer cumpleaños de los gemelos, Desiree organizó una pequeña fiesta en el jardín de su nueva casa. Adrián decoró el espacio con globos de colores y una gran mesa llena de dulces. Amigos y familiares se reunieron para celebrar la nueva vida que Desiree había construido. Mientras sostenía a Camila en brazos y observaba a Matías intentando dar sus primeros pasos, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Nunca pensé que llegaría aquí, pero lo hice. Lo logramos, pequeña, murmuró, besando la frente de su hija. Durante la fiesta, Adrián se acercó a ella con una copa de vino. A veces pienso en todo lo que pasaste para llegar hasta aquí. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No solo por haber superado todo eso, sino por haberlo hecho con una fuerza que inspira a todos los que te conocemos. Desiree sonrió, con los ojos brillantes de emoción. No fue fácil, pero valió la pena. Ahora entiendo que todo lo que perdí era necesario para llegar a esto. Esta es mi vida ahora, y no la cambiaría por nada. En una esquina del jardín, una amiga le comentó a otra, ¿sabías que el exmarido de Desiree vive en condiciones miserables, cuidando a su madre? Es como si el karma se hubiera cobrado todo. Aunque Desiree escuchó las palabras, no reaccionó. Había aprendido que el pasado debía quedarse atrás, y aunque sentía algo de lástima por Irene y Joan, sabía que todos eran responsables de sus propias decisiones. Cuando la fiesta terminó y el sol comenzó a ocultarse, Desiree se sentó en el porche, observando a sus gemelos dormidos en sus cunas. A su lado, Adrián colocó un brazo alrededor de sus hombros. La tranquilidad del momento era un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida siempre encuentra formas de redimirnos si estamos dispuestos a luchar por lo que es justo. Así, Desiree cerró ese capítulo de su vida, sabiendo que el karma había hecho su trabajo y que el futuro que había construido era el mejor regalo que podía haber recibido. Si esta historia te ha gustado,
Te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.